And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again. Ahí veíamos unas imágenes y unas palabras que ahora las ponemos completas del primer ministro Benjamin Netanyahu, que independientemente si las cumpla o no, está dando un presagio que puede significar no sangre. Si lo que hemos visto de sangre es muchísimo, pues va a ser poco, sí. Y además desvela algo que ahora se los voy a decir, acabando de ver lo que dice Netanyahu. Y esto tiene que ver, es apenas una puntita del iceberg de lo que va a revelar Javier Martínez. Comenzamos. People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. You must be furious imagining the new roads, schools, hospitals that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again. Do you know why Iran's oppressors keep losing? It's not only because they're incompetent and cruel. They are. It's because they seek to conquer other nations, to impose fundamentalist tyranny on the Middle East, on the entire world. The only thing Israel seeks is to defend our state. But in so doing, we're defending civilization against barbarism. The historic events we witness today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah, the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. I want to make clear, Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know, and I believe, we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. Thank you.
O sea, cinismo y criminalidad, sí, así confesos y confesándose. Digo, independientemente si lo cumple o no, esto es gravísimo porque está apenas desvelándonos parte del plan. Y por eso está aquí Javier Martínez para hablar de la muerte de Siria. De la muerte de Siria, en donde hay una confusión y un río de interpretaciones en el mundo, y que la gente habla de un lado, del otro, pero esto no es de ayer ni de hoy. Javier se puso a investigar, ustedes lo conocen, mucho tiempo, y ahora nos trae cosas que ustedes no van a ver ni van a descubrir en ningún otro medio. Las primicias de Javier Martínez. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por toda esta documentación que nos traes, y pues adelante. Siria, la disolución de un estado y el aumento del caos. Javier, de verdad felicidades por esta investigación que va a ser reveladora. Adelante. Un placer, Roberto, compartir y estar entre todos los seguidores y fieles de Detrás de la Razón. La disolución de un Estado, la disolución de Siria, no de la Siria de Assad, sino de Siria, es el efecto final de un proyecto imperialista a largo plazo que quería este resultado y tenía un título, y tiene un título, y se puede consultar este título como Greater Middle East Project, proyecto del Gran Oriente Medio. Yo lo he estado rastreando desde el año 1999. El 1 de diciembre de 1999, el analista y politólogo Adam Garfinkel del think tank Foreign Policy Research Institute, es decir, del Instituto de Investigación de Relaciones Exteriores o de Políticas Exteriores, repito el nombre, Adam Garfinkel, escribió esto de el gran proyecto el proyecto del Gran Oriente Medio. Es una nueva propuesta que luego la llevó vía políticamente George W. Bush con la responsable de Exteriores Condoleezza Rice a una cumbre, sí, del G8. En el G8, recordemos, estaba Rusia también. En la cumbre que se celebró en Sea Island, en Georgia, cumbre del G8. Luego lo veremos con más detalle. Pero de esos documentos vamos a ir haciendo uso a lo largo del programa. El sistema político y estatal de Siria, tal como lo moldearon los Assad padre y Assad hijo, ya está finiquitado. Pero la disolución no es solamente la del proyecto Assad, es la disolución y balcanización de Siria, y desaparición y el aumento del caos y la disolución de un Estado. Desde el 2011, 14 años, hemos asistido a cómo todo Occidente, Turquía y las petromonarquías árabes han utilizado todos los medios de acuerdo con Israel en una guerra por poderes que ha servido como campo de entrenamiento para degolladores yihadistas de todo el mundo, incluida la mortal horda del ISIS, y que ha devastado con terribles costes humanos y de manera irremediable a muchísimas poblaciones. Todos los equilibrios sociales, étnicos, demográficos de la República Árabe Siria, todas las sanciones aplicadas ferozmente para destruir las bases económicas, con inevitables efectos de un desgaste de 14 años a medio y largo plazo, y además, no olvidemos, pedazos de territorio que estaban invadidos por Estados Unidos para robar casi todos los inmensos recursos petroleros, invadidos también por Turquía e invadidos también por Israel para crear eso que dicen de zonas de seguridad arbitrarias utilizadas como base para incursiones y ataques permanentemente. Para los sirios ha sido sangre, sudor y destrucción.
El Estado podría haber quebrado, el Estado sirio, en el 2015. Resistió otros 9 años gracias a la intervención militar de Moscú, aliado histórico de Damasco desde la época soviética, ya que tenía desde la época soviética una primera base militar rusa fuera del territorio postsoviético, convirtiéndolo en esos años, desde el 2011 hasta el 2020, fue la derrota de ISIS gracias a esa intervención. La intervención también de Hezbollah libanés, la intervención Hezbollah libanés, que sepamos tuvo que resistir también el impacto entonces, en el 2015, de una diáspora de refugiados sirios en el Líbano. También la intervención, yo ya veo el colapso de Siria como un colapso como el de Libia o como la situación en Irak, que se va a ver agravada. Muchas aldeas cristianas sirias vieron y están viéndose conmocionadas por hordas yihadistas armadas por el mundo de la OTAN, por eso el programa de la OTAN, los terroristas de la OTAN en Siria pasado, y por las monarquías del Golfo, entre ellas fundamentalmente Qatar, la dirección de Teherán, y luego veremos los cambios en esta dirección de Teherán, porque quiero retrotraer también cosas y puntos sobre Irán. Desde el asesinato de Soleimani, de Qasem Soleimani, recordemos, 3 de enero del año 2020, que fue asesinado en el aeropuerto internacional de Bagdad, empezó a cambiar muchísimas cosas. Aquí, en este programa, se habló de que hasta qué punto un general principal, como era el general Qasem Soleimani, tenía seguridad de sus propias fuerzas iraníes en Irak. Hasta qué punto en aquel entonces elucubrábamos habría podido haber sido una traición. Voy a seguir avanzando. Vemos un documento de unos planes del año 1999, ese proyecto de un gran Oriente Medio impulsado por Estados Unidos y secundado por el instrumento de Estados Unidos, Israel. Luego vemos el cambio o cesura o fisura o ruptura que supone la muerte de Soleimani el 3 de enero y lo que supone y lo que ha ido suponiendo para el llamado eje de la resistencia. Luego vemos también cómo en este año 2024, me voy primero a septiembre, el nuevo primer ministro de Irán, Masoud Pezeshkian, viaja a Irak con K, ese territorio donde asesinaron al general Soleimani, y se reúne curiosamente no solo con sus partidarios de Irán e Irak, sino también con el que son el clan talabaní. Me consta que también se reunió en septiembre con el clan Barzani, que son pro-israelíes, y se reunió en septiembre del 2024, primer ministro actual de Irán, el moderado Masoud Pezeshkian. Unido a que luego en la cumbre de los BRICS en Kazán, en octubre de este mismo año, 29 de octubre, ahí por parte de Turquía, países del Golfo e incluso Irán, se dijo que se tenía que dar una solución definitiva al problema de Siria. Estamos viendo cómo se ha ido acelerando algo que requiere de todas estas explicaciones. Porque si el régimen podía haberse derrumbado en el 2015 y no se derrumbó gracias al apoyo fundamental de Rusia y el apoyo de Irán y el apoyo del eje de resistencia, vemos una serie de castillos de naipes que van cambiando. Un plan que estaba de mucho atrás, el plan de gran
Oriente Medio de Adam Garfinkel y de George W. Bush y Condoleezza Rice, que se expuso ante los ojos y oídos de Rusia en la cumbre del G8 que hubo en Sea Island, en Georgia, en Estados Unidos. Vemos luego, nos vamos al año 2020, después de haber resistido desde el 2011 los ataques de la hidra venenosa de Occidente, el régimen sirio soporta y no cae en 2015. Vemos hasta en el 2020 todavía fuerte el régimen sirio, pero el asesinato de Soleimani. Luego vemos en estos últimos meses, desde septiembre, los devaneos del nuevo presidente de Irán con clanes proisraelíes en su viaje a Irak, clan Barzani, repito. Y termino con el 29 de octubre, cumbre de los BRICS en Kazán, donde Turquía, Golfo, los golfos del Golfo, imponen que hay que terminar, sea como sea, con una transición que no se ha llevado a cabo y que tenía que haber llevado a cabo Assad según en los acuerdos de cese el fuego respaldado por una resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que es la 25-24. Luego lo confirmo durante la intervención. Por lo tanto, Rusia en estos momentos va a intentar salvar, yo tengo mis dudas, garantizar, si lo consigue, la permanencia de sus instalaciones militares en la región de Latakia. Que sepamos, ha hecho una evacuación de sus ciudadanos y militares presentes en Damasco y en otras áreas de Siria, los ha concentrado en la región de Latakia, ha tenido mínimos costes relacionados con esta crisis porque no ha habido ataques de los barbudos de Goya Cuellos a las bases militares ni a los militares desperdigados fuera de Latakia rusos. Creo que va a suponer muchísimo trabajo para el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, Sergei Lavrov, un gran diplomático. Y aquí digo en este programa que no sé hasta qué punto va a seguir siendo en los próximos meses el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Irán ha perdido un corredor terrestre que se construyó en el 2017 por esos devaneos continuos que tiene Irán con ser admitida, querida, mimada por los países árabes y, sobre todo, por Estados Unidos. Y el futuro de Siria es confuso. Termino este primer punto como que cuando en un país, en un Estado-nación, no hay un centro de gravedad, se prepara un escenario similar a lo de un Estado fallido. Es decir, lo que ha ocurrido en Libia, lo que ha ocurrido en Afganistán, que en crear estados fallidos son especialistas los anglosionistas. Es decir, dominar, enfrentar, fragmentar un Estado y encendiéndolo con rivalidades incomparables. Por supuesto, los perdedores, el éxodo de millones de refugiados, como en el pasado, y la proliferación de grupos terroristas que van a tener en Siria ahora una especie de isla de piratas, la isla Tortuga en Siria, donde todos los piratas radicales islámicos van a campear sin reglas y sin escrúpulos en este territorio. Querría terminar con una frase, porque sí, Bashar al-Assad ha cometido muchísimos errores, pero algo que dijo en el 2013 es memorable que lo saquemos a relucir aquí. Dijo las siguientes frases. ¿Entendieron lo que se preguntaba a Occidente? ¿Entendieron ustedes que esas guerras no causaron más que caos e inestabilidad en Oriente Medio y otras regiones? Me gustaría, decía Bashar al-Assad en 2013, explicar a estos políticos de Occidente que el terrorismo no es una carta de triunfo que puedas extraer y utilizar en cualquier momento que quieras y luego guardártela en tu bolsillo como si nada hubiera pasado. El terrorismo, como un escorpión, puede picarte inesperadamente en cualquier momento. Esta frase de Bashar al-Assad viene muy a cuento a cómo vislumbro cómo va a ser este
esta Siria fragmentada, derruida, balcanizada y desaparecida, y los futuros enfrentamientos que va a haber en la coalición anti-Bashar al-Assad, que ahora ya no tienen un enemigo, ahora se tendrán que buscar enemigos entre sí. Una especie de legión de aventureros, de criminales, de mercenarios a sueldo, que lo único que saben hacer es terror, muerte y caos. Recordemos que muchos de los drones que se han utilizado en esta marcha de 11 días hacia la capital Damasco eran drones que han tenido entrenamiento, tanto los drones como el entrenamiento ucraniano. Y luego han tenido, por supuesto, la cobertura estatal, financiación y disposición y Samsonite de maletines de dinero para comprar voluntades en el ejército árabe sirio. La realidad es quién se beneficia y quién pierde con la caída de Damasco. La guerra está lejos de terminarse, mi querido Roberto. Bien. Y diría a mis queridas focas y pingüinos aplaudientes de Occidente, sí, los llamo así, focas y pingüinos aplaudientes de Occidente, que a pesar de la caída de Bashar al-Assad, la guerra está lejos de haber terminado. Y repito lo que he dicho en otro programa, todo hombre bien nacido tendría que darse cuenta hoy que ha perdido la humanidad entera, principalmente el pueblo sirio, el pueblo libanés, el pueblo palestino y los árabes en general, pero la humanidad entera. Si vemos las consecuencias de la caída de Assad y la rapidísima conquista de Damasco, sin realmente, hablan de Blitzkrieg, Blitzkrieg significa guerra relámpago, pero para que haya guerra relámpago, el primer supuesto, el sustantivo guerra, tiene que darse, y aquí no ha habido guerra. Relámpago sí, lo que ha habido es una absoluta falta de combate provocada y querida. Porque vamos por partes. Los perdedores, sin duda, las organizaciones palestinas, el pueblo sirio, Hezbollah e Irán. Y, por supuesto, el movimiento Ansar-Allah en Yemen. Lo que se denomina el eje de resistencia tocado ya, como he dicho desde el principio, desde la muerte de Soleimani. Porque así, facciones en Irán querían o no vieron tan mal la muerte de Soleimani. Ahora los corredores de suministro terrestre desde Irán al Líbano a través de Siria están cortados. Porque yo no me puedo creer que un ejército, el ejército sirio árabe, el SAA, de más de 200.000 hombres, se quedaran de brazos cruzados frente a 20.000 barbudos. Eso no es una guerra relámpago, no ha habido una guerra. Ha habido muchos Samsonites con dinero, con dólares, ha habido hienas por el norte y hienas por el sur, es decir, turcos por el norte y ejército israelí por el sur, y luego, por supuesto, Déjame te los interrumpo. perros de mordida de los Frankensteins yihadistas, que ahora ya no son yihadistas, ahora se les llama rebeldes moderados. Es decir, déjame te interrumpo ahí, Javier, porque sí, no te lo puedes creer que el ejército se haya quedado cruzado de brazos y déjame agregarle, yo tampoco me puedo creer no solo eso, sino que todo el armamento que durante más de una década Irán había metido en Siria es muchísimo. Asesores militares, tropas iraníes, miles de afganos que huían de Afganistán para llevar o para buscar, así como el sueño americano cuando de México a Estados Unidos, para buscar una mejor vida, caían a Irán y eran reclutados, porque yo lo vi, reclutados para tropa y llevarlos a Siria. O sea, había muchísima fuerza militar de Irán en Siria. ¿Cómo que se quedaron de brazos cruzados? No solo eso, toda la guerra electrónica y todos los sistemas de defensa y de ataque rusos que Rusia tiene o tenía hasta hace unos días dentro de Siria, que fueron capaces incluso de derribar algunos misiles que lanzó Israel hacia Irán. O sea, había una cantidad de cosas para derrotar a unos barbudos que iban en motocicleta, sí, con drones ucranianos y con armas. Entonces lo que estás diciendo creo que es
fascinante, fascinante porque había una gran cantidad como para exterminar a todos estos, pero no se hizo. Quizá por las maletas Samsonite llenas de dinero y la conveniencia de otros planes que tú estás denunciando. Perdóname por interrumpirte y te voy a ir interrumpiendo, discúlpame. Te agradezco y te ruego que me interrumpas porque no es interrupción, sirve para ir aclarando los puntos que vamos comentando. Cuando se habla, como decía, de guerra relámpago, con ese término en alemán de Blitzkrieg, para que exista una guerra relámpago primero tiene que haber guerra. Y hasta el propio periódico o publicación estadounidense, hasta el propio periódico estadounidense político, se extraña, levanta las manos con asombro de la velocidad vertiginosa y la facilidad de la ofensiva y la disolución de las fuerzas gubernamentales que, según el propio periódico político de los Estados Unidos, dice que plantea interrogantes. Por supuesto, hombre, es que en menos de 11 días, Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, caer sin resistencia, Hama, Homs y Damasco, ha habido una coordinación, y no me cabe la menor duda, y lo seguiré investigando, coordinación rebelde, yo llamo terroristas, con los elementos dentro del régimen de Assad. Ha habido Samsonites con dólares. Samsonites con dólares, sí o sí. Por ejemplo, el primer ministro sirio, que todavía está en funciones, Mohammad Ghazzi al-Jalali, dijo en un mensaje de vídeo, primer ministro sirio, publicado en línea, que él permanecería en casa y estaría dispuesto a cooperar con la transferencia del poder a cualquier liderazgo elegido por el pueblo sirio. Es decir, liderazgo a punta de bazooka de 20.000 barbudos. Eso se llama defender como primer ministro el territorio y la población del Estado por el cual estás cobrando. Luego también por la parte del político, el primer ministro Mohammed Ghazzi al-Jalali. Pero si me voy a el gran estratega militar que tiene Siria, que todavía tiene Siria, ¿cómo se llama este hombre? Suhail o Suhail, no sé cómo se pronuncia en árabe, Suhail o Suhail. Suhail al-Hassan, que le apodaban o le apodan o era apodado como el Tigre. Era el responsable de la 25ª División de Fuerzas Especiales, el único sujeto que tenía protección de los rusos directamente y que curiosamente se refugió con su grupo y con su armamento en la zona rusa de las bases de Tartus y del puerto de Tartus y de la base aérea rusa en Latakia. Al menos esto es de lo que estamos viendo y de lo que me voy enterando poco a poco. El occidente colectivo, es decir, Estados Unidos, Israel, pasando por las focas y pingüinos aplaudientes de la Unión Europea, han celebrado la llegada de este grupo terrorista, que todavía sigue calificado como grupo terrorista y todavía la búsqueda y captura supuestamente de 10 millones de dólares de al-Julani o al-Golani todavía sigue. Este grupo que tiene nombre de champú, y no me canso de decirlo, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, el grupo terrorista con nombre de champú, el grupo que se apoderó de la capital, que tiene raíces en Al-Qaeda, luego se pasa a ISIS, de ISIS vuelve a Al-Qaeda, ahora dice que se ha desvinculado de ella y todavía está catalogado como movimiento terrorista. Yo pienso que la cabra siempre tira al monte, porque el que ha dedicado su vida a matar y a pegar tiros a cambio de dinero no se va a poner a cultivar un jardín o a dirigir una industria o a dar clases de literatura oriental. Mientras tanto, el otro eje del mal. Déjame ahí te interrumpo para ir aclarando cosas. Lo que estás diciendo es brutal, pero brutal. ¿Por qué?
porque, fíjate, es que no nos hemos visto, Javier, desde la anterior clase magistral, pues no trató de la CAE porque las cosas están cambiando tan rápidamente que qué brutalidad, y que tan rápidamente ya te pone en tela de juicio y te invita a sospechar que cuando son tan rápidas y son tan precisas, pues no puede ser así espontáneo, sino que todo viene por un plan. Lo que estás denunciando, por ejemplo, de que también sospechas de que ya el canciller de Rusia no podrá no ser canciller, y esto me decía mi abuelita, que las cosas se cortan por lo más delgado, el hilo por lo más delgado, y le van a echar la culpa seguramente, pero no era Lavrov, pobrecito Lavrov, sino era todo Putin y todo el Kremlin. Mira, aquí te pongo esto. 2 días antes de que cayera Damasco, Lavrov todavía decía y denunciaba que HTS, estos de jabón, champú que tú dices, eran terroristas. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos, luego pondremos en otro programa pues, las declaraciones, ¿no? Pero que eran terroristas y se me hace de una calaña horrible. Mira, ahí está una captura también. El 7 de diciembre dice que HTS no es una oposición, no es un grupo opositor, sino son terroristas. Y esto era replicado por los compañeros de RT y toda la televisión rusa. Curiosamente, después de que cae Damasco, ya incluso Peskov, el mismo Lavrov y RT, los compañeros periodistas de RT, ya no le llaman terroristas, sino oposición armada, rebeldes. Hazme el favor, o sea, perdóname, Javier, pero me enerva, porque así en 2-3 días con la mano en la cintura y con un cinismo, ya sabes que no son terroristas. Esto que estás denunciando tú es increíble, Javier. En Doha, en Doha, que es donde se ve la fotografía, ahí, en la capital de Qatar, en el encuentro entre turcos, es decir, Turquía, Irán y Rusia, que eran los garantes de la paz en Siria, allí puso la cesta de huevos el señor Erdogan y los planes que no había hecho, durmiéndose en los laureles al-Assad y rechazando la ayuda al-Assad e incluso también dejándose enamoriquear por la admisión entre los países árabes que le habían preparado ese acuerdo, encuentro, acordémonos que Siria había sido admitida nuevamente en la Liga Árabe. Los cantos de sirena que estaban dando las petromonarquías del Golfo y los cantos de sirena a los que escuchaba también Assad de Estados Unidos. No se puede estar con Dios y con el demonio. Eso por una parte. Pero es que por parte en esa reunión de Doha, ahí lo que defendía Rusia era el plan de transición de Naciones Unidas con la oposición de rebeldes de verdad, político, y no con la de los barbudos. Por eso diferenciaba Assad o sin Assad, tendrá que hacerse la transición que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo por unanimidad en una resolución de preparar una transición, pero claro, esa transición han pasado los años y al-Assad no la ha hecho, y lo que antes eran diferenciados rebeldes de terroristas, aunque para Occidente todo fuese uno, han logrado que los 20.000 barbudos pasen como rebeldes moderados, y por eso la cara que tenía Lavrov al salir de la reunión de Doha, porque le habían colado un gol por la escuadra por parte de Turquía. Turquía, ese caballo de Troya que no me canso de decir, no digo el país, digo Erdogan, que encima es miembro asociado
asociado, no es miembro, es país asociado de los BRICS. Es decir, en esa diferenciación entre país asociado y miembro de los BRICS Plus, ¿en qué cabeza cabe? ¿Va a seguir siendo miembro asociado? Se va a considerar, porque ahora las bases rusas en Latakia, la de Tartus y la de Latakia, se la juega con el interlocutor turco en un primer lugar, pero el interlocutor turco juega, vamos, es desde el año 51 miembro de la OTAN. Entonces, sigo avanzando. Sí, sí, oye, el y gran hacedor. pobre pueblo, porque los soldados también son pueblo, Javier. Claro, los soldados también son claro, pueblo. los Y mira, soldados son pueblo. mira ahí los soldados del ejército de Siria, ahí los soldados tienen que, ahí están, míralos, tienen que, pues no saben qué hacer y mejor se fueron a la frontera con Irak. Ahí está el premier iraquí recibiéndolos. Ahí están entrando a Irak los soldados de Siria porque bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y pues se tienen que ir ahí a rendir frente a este que traía antes un turbante y ahora pues es político, Dios mío, perdóname. Adelante, Javier. Y mira, le han cortado el pelo y le han puesto un traje a lo Zelensky y entonces ya le han convertido en un luchador de la libertad. Deben ser que los trajes se hacen a medida y los peluqueros les tienen el mismo patrón de corte de pelo para todos los luchadores de la libertad. Es decir, de goyacuellos, de cortacabezas. Es decir, pronto se olvida el 11M en Madrid, los atentados de Barcelona, los atentados de la Sala Bataclan, el Charlie Hebdo, los atentados de Londres, todo eso ahora las focas y pingüinos aplaudientes de Occidente ahora le ven, salvo otra cosa, que aunque pertenece a ese grupo champú Hayat Tahrir al-Sham, HTS, no sea un miembro de esos que utiliza Israel y ha utilizado desde antes de la constitución del Estado de Israel de los llamados falsos árabes, que son israelitas o antes de Israel judíos, sefarditas o yemenitas que hablan árabe y que se infiltran dentro de las organizaciones, tanto de la OLP en su momento, la de Al-Fatah, por supuesto, la de Hamas, y quien quita en las organizaciones mimadas y curadas, y organizaciones yihadistas, y digo curadas cuando son heridos por parte de Israel, porque Benjamin Netanyahu se vanagloria de decir que la caída del poder de Bashar al-Assad en Siria es un resultado directo de los ataques del ejército israelí. El cambio de poder en Damasco lo ve como una oportunidad nueva y muy importante para Tel Aviv, por supuesto. Es parte de ese plan que ellos lo llaman plan Oded Ginon y es el del Gran Israel. Palabras de Netanyahu. Ven una oportunidad, una rara oportunidad para un realineamiento global de Medio Oriente, resistiendo a los llamamientos a una tregua. Por lo tanto, no buscan cese el fuego, como lo ha buscado otros, en este caso Putin. Buscan una victoria total. Los cese el fuego es una falsa trampa. Hay que continuar la guerra en Gaza, dice Netanyahu. La guerra, diremos, el exterminio de Gaza, próximamente Cisjordania, y sentar las bases para una presencia de seguridad israelí más allá de la parte norte de la franja de Gaza y además aniquilación como Estado soberano del Líbano, neutralización de Irak, Siria, Yemen e Irán, como has puesto al principio. Estamos viendo que en ese avispero que se está quedando Siria para avispero de Estado-nación destrozado, están los intereses de Israel por una parte, que por otra parte estaban coaligados con los de Turquía frente a al-Assad, pero ahora se van a ver las caras frente a frente, porque Turquía busca su neo-otomanismo, es decir, Erdogan busca, como ya lo ha hecho en enfrentamientos con Rusia, no solamente en Siria, en Libia, Ankara apoya al gobierno de Trípoli y Rusia apoya al gobierno del general
Haftar en Tobruk. No hay que olvidar este tira y afloja entre Siria, en Siria, pero también en Libia, y también no olvidemos Nagorno-Karabaj, que hasta ahora ha ganado Azerbaiyán, aliado de Turquía, frente a Armenia, que era aliado de Rusia. Veremos en qué quedan las bases rusas en Latakia. Dependerá de cómo lo negocie con Turquía, pero dependerá luego lo que también Occidente, el gran hacedor, en este caso de Israel, ya no tiene a un Assad para coaligarse con Turquía en contra de Assad. Ahora están frente a frente. Erdogan tiene otra incógnita, los kurdos sirios. ¿Hasta dónde va a llegar Estados Unidos a favor de estos kurdos? Porque el que sepamos, en Irak a los kurdos se les ha dado, entre comillas, autonomía. En Siria se les va a dar, en contra de los intereses de Erdogan, también autonomía, porque si los kurdos tienen autonomía en Irak, tienen autonomía en Siria, pronto la tendrán o la conquistarán en Turquía. Y cuando los kurdos de Irak, de Siria y de Turquía puedan estar unidos, ¿qué pasará? La independencia del Kurdistán. ¿Y qué es el Kurdistán en la península anatólica sino un gran pedazo de Turquía? Por lo tanto, yo veo que la situación en Siria, la guerra va para largo y el enfrentamiento de los que ahora aplauden va a ser penoso para las poblaciones, primero Siria y luego de Turquía y de Occidente y de Palestina y del Líbano, porque Turquía sigue apoyando a ese opositor paramilitar llamado Ejército Nacional Sirio para que luche contra las milicias kurdas, pero es que las milicias kurdas están apoyadas por Estados Unidos. Ya vemos Estados Unidos con respecto al Kurdistán enfrentado con Turquía, Israel enfrentada con Turquía, aunque han sido aliados contra Assad. Lo veo lo que va a cambiar Oriente Medio y todo lo que se avecina, porque estamos viendo, por supuesto, esas son las zonas en verde, en el norte, zonas ocupadas por Turquía, en color amarillo-naranja, en base a Raqqa, donde están los kurdos y donde están parte de terroristas luchando contra los kurdos en focos negros, y luego vemos lo conquistado en verde por los terroristas del Champú, de Hayat Tahrir, o me sale más fácil decir los grupos terroristas del Champú, HTS, y por supuesto en rojo en las fuerzas del gobierno sirio que están refugiados con la protección de las bases rusas en Latakia. El avispero es todavía peor que cuando empezó la guerra contra Siria en el 2011. ¿Se va a levantar alguien en Occidente para defender a los cristianos sirios que quedan todavía contra estas banderas negras de los hombres barbudos del champú terrorista? Porque el plan que he dicho antes, ese plan del Greater Middle East Project, el Gran Oriente Medio, que lo he sacado ya desde 1999, existe un documento, que es el que he estado consultando, las distintas versiones, aunque viene de 1999, el documento que yo he estado trabajando estos días es de documento de la Carnegie Endowment, de otro think tank, Carnegie Endowment para la paz internacional. Todos los think tanks son lo que preparan para en el futuro los militares ejecutar. Estoy pensando en marzo del 2004, es donde en esta cumbre que he dicho antes, del G8, se pone en marzo del 2004 en conocimiento por boca de Estados Unidos, y lo oye y lo ve Rusia, en la persona de Vladimir Putin, cómo pensaban en aquel entonces, 2004, hace 20 años, cómo se iba a reestructurar el mundo árabe,
cómo se iba a empezar por Afganistán, Irán, Turquía, e incluyendo incluso el Cáucaso y Asia Central. Todo esto en un grupo que empezó primero siendo G6. El G6 fue el grupo que se creó en el año 75, el 15 al 17 de noviembre, en la cumbre de Rambouillet. Estaba entonces Valéry Giscard d'Estaing, por Alemania Helmut Schmidt, por Italia Aldo Moro, por Japón Takeo Miki, por Reino Unido Harold Wilson y por Estados Unidos Gerald Ford. Este G6 se convirtió, el G6 en esos años venía por la crisis de finales de mediados de los 70. Fue el año 75, acordaros, la primera crisis, la crisis del petróleo. Pero luego se transformó en G7 con la Unión de Canadá y en G8 desde el año 97, habiendo caído la Unión Soviética años antes, ahí estaba incorporada Rusia y ahí estaba Putin. Y en esta cumbre del G8 de marzo del 2024, este documento que yo ya tengo desde el año 1999 y que ha ido teniendo pequeñas modificaciones formales, pero no de contenido, este documento del Gran Oriente Medio dice lo que se está haciendo ahora. Y este documento lo tengo desde el 99 por quien lo redactó principalmente, Adam Garfinkel, del Instituto de Investigación de Política Exterior, que lo definió al Gran Oriente Medio como la región MENA. ¿Os suena eso de MENA? MENA de Middle East and North Africa, es decir, Oriente Medio y norte de África. Cuidado con Argelia ahora. O también lo llaman los anglosajones, Guana. Estos nombrecitos MENA, luego a los menores no acompañados que infiltran en Occidente las mafias, los llaman MENAs. Guana es casi el saludo que los esclavos tenían frente a los coloniales y son las siglas de West Asia a North Africa. Mira, ahí está el Todo G8, ahí está la foto del G8 que decías. Del G8, exactamente. Pues en ese G8 es cuando se dio a conocer un documento que ya estaba redactado desde el año 99. El modus operandi del hegemón anglosionista es siempre el mismo, no me canso de repetirlo. Es dividir, enfrentar, a ser posible, grupos sunitas contra chiitas y grupos nacionales internos de un país contra la otra parte de los países y luego, después de dividir, balcanizar y gobernar. El eje de hierro de los neocon straussianos, los sionistas y los psicópatas, y lo digo bien, del Antiguo Testamento, como ellos interpretan el Antiguo Testamento en Tel Aviv actual, estaban obsesionados con destruir el eje de resistencia. La muerte de Soleimani fue el punto de inicio, 2020. El sultán Erdogan ha hecho el papel hasta ahora de chivo expiatorio útil, lo mismo que los barbudos son el instrumento útil que han tenido los occidentales desde la existencia de la Unión Soviética en minar las zonas del Cáucaso y de Afganistán, alimentando terroristas primero de Al-Qaeda y luego de ISIS. Luego dicen, cuando atacan en Occidente son malos, pero cuando atacan según sus órdenes son rebeldes moderados. Los decapitadores de banderas negras, los barbudos terroristas suicidas de Tel Aviv y los acaparadores de tierras se están alimentando como buitres de Siria. Además, lo que está haciendo Israel es destruyendo todas las bases de lo que quedaba de un ejército árabe sirio, es decir, las fábricas de armas, de municiones, las bases, los aviones de combate, incluida la base aérea de Metze en Damasco, los sistemas antibuques rusos, los propios barcos en Latakia. Ojo, Latakia, la región donde están las bases rusas, cerca de la base naval rusa de Tartus y de las posiciones de la defensa aérea rusa, sin atacar estas bases, ni la aérea ni la naval. La alianza OTAN-Israel desmilitarizando, desnacionalizando a la antigua Siria. Sumamos
esto el acaparamiento de tierras que está teniendo Israel en todas las zonas, en Palestina, en Líbano, moviendo la frontera, en el río Litani, en Siria ahora ocupando la franja, no solamente los altos del Golán, sino la franja de los 14 o 15 kilómetros que era de zona de distensión, ya la han ocupado también. Y mientras tanto, mientras que existía Assad y iban contra Assad, unidos a los israelíes, la aviación turca, bombardeando la antigua base ruso-siria de Kamishli en el extremo noroeste del país, todo para atacar a los propios kurdos. Rusia ha dado asilo a este que yo he dicho antes, a Suheil al-Hassan. No solamente ha dado asilo a al-Assad, porque para Rusia apostaron por él en el 2015, fue el único comandante que ganó batallas y disfrutaba de guardaespaldas rusos, y eso me consta. La OTAN a Israel ya no la está alimentando con la misma velocidad por el conflicto en Ucrania que antes tenía Israel. Israel está ganando gracias a estas alianzas perversas y traiciones y sobre todo a la aviación, porque si es en guerra terrestre, ya estamos viendo, y lo hemos comentado contigo en este programa, cuánto está costando supuestamente liberar, que era la supuesta intención, a los rehenes. Los rehenes a Netanyahu le importan un comino. El pueblo de Israel a Netanyahu le importa un comino. Les interesan a todos este tipo de gobernantes malhechores, les interesan sus propios intereses personales y pecuniarios. El resto es mentira. Los matones de Tel Aviv avanzando en su no guerra relámpago a través de la región del propio Damasco. No solo la capital llamada Damasco, sino la región, a 15 kilómetros al sur de la capital. Pero como todos los escorpiones, no pueden convivir en un mismo territorio. Coger varios escorpiones, meterles en un cubo y veréis lo que hacen los escorpiones entre sí. Estoy viendo, por ejemplo, que los escorpiones ya se están revolviendo unos contra otros. Los turcos están matando abiertamente a los kurdos en hospitales. El norte y el noroeste de Siria están sumidos en una anarquía total. Las tribus que se niegan a aceptar a los kurdos estadounidenses y a su proyecto laico también están siendo etiquetadas como ISIS y bombardeadas por aviaciones de combate estadounidenses, mientras que apoyan al que antes estuvo en ISIS y en Al-Qaeda como un libertador. ¿De verdad que alguien me va a hacer creer que todo esto es por el bien del pueblo sirio? Que lo están haciendo. El ejército ruso ha situado sus barcos a 8 kilómetros de la base naval de Tartus, pero eso no te garantiza que en cualquier momento cambien las tornas y puedan ser alcanzados. Hasta ahora no han sido tocados, pero pueden ser alcanzados por drones y por artillería desde pequeñas embarcaciones. Tienen la base aérea de Gemeimin, que la tienen desde la época de la Unión Soviética y del padre de Assad, Hafez al-Assad, pero la situación también puede ser complicada, porque el grupo champú HTS ya ha ocupado Latakia sin tocar a los rusos. Pero ¿hasta cuánto va a durar la presencia rusa en Latakia? Sí, se me puede decir que Rusia puede tener otras bases en Somalia, en Libia, pero realmente en el Mediterráneo como tal, a esa altura del Mediterráneo oriental, la perderían, tanto la aérea como la naval. Y luego el supuesto libertador, Jolani, que tampoco se llama así. Ya descubrí en otro programa, no recuerdo ahora cuáles son los nombres árabes, es un personaje controvertido porque ¿realmente es árabe? Es una pregunta que yo me hago. Si realmente es árabe, porque han circulado por redes muchísimas teorías sobre que incluso pudiese ser un israelita con rasgos árabes. Pero bueno, no voy a dar pábulo a algo que todavía no tengo contrastado. Lo que sé, y está claro, es que pertenece a un grupo, el champú HTS,
que es un grupo todavía calificado de terrorista, que ha estado en Al-Qaeda y de Al-Qaeda, estuvo retenido por los Estados Unidos en la zona de Kuwait, en las guerras del Golfo, luego liberado por los estadounidenses, allí conoció a los de ISIS en las cárceles y luego se pasó a ISIS. Y de ISIS luego se ha pasado otra vez a Al-Qaeda y ahora dice que no está ni con Al-Qaeda ni con ISIS. La realidad es que este proyecto, el de Garfinkel, que es un historiador, politólogo, editor de la National Interest y de American Interest, ha sido redactor de discursos de dos secretarios de Estado de George Bush, de Colin Powell y de Condoleezza Rice. Su propuesta, repito, la expuso como las siglas, a los anglosajones les encantan las siglas, para confundir y para marear. GMEI, es decir, Gran Medio Oriente Iniciativa. A finales del 2004 lo presentó Estados Unidos a los Sherpas o a los, por decir, los que van preparando la cumbre del G8. Y luego lo expuso en propia cumbre en junio del 2004 en Sea Island, en Georgia. ¿Qué decía ese proyecto? Más o menos, lo voy a resumir porque son muchísimas páginas. Hablaba del mundo árabe, hablaba de Israel, de Turquía, de Irán, de Asia Central y del Cáucaso, teniendo en cuenta los anglosajones y los anglosionistas nunca olvidan las razones económicas, que es la mayor reserva mundial de combustibles fósiles. Y decía algo en el documento que me pone los pelos de punta, decía entonces, y lo leyeron ante todo el G8, que aparte de Israel y Turquía no había democracias institucionalizadas en este gran futuro Oriente Medio. Es decir, democracia Turquía y democracia Israel. Vale. Que teníamos que combatir al Islam políticamente radical y militarizado. Y por eso, en la guerra en 2011, estamos hablando de un documento del 99, expuesto en 2004, y en el 2011 utilizan a terroristas para atacar al Assad. Es decir, dicen que están para crear un escenario contra el Islam radical y militarizado, pero utilizan a este Islam radical y militarizado a su conveniencia. Hablan de que este nuevo gran Oriente Medio va desde Marruecos hasta el Valle de la Bekaa en el Líbano y hasta el centro sur de Afganistán. Un concepto de gran Oriente Medio amplísimo. Y lo piensan por la importancia de los combustibles fósiles, por el gran volumen de drogas ilícitas que están desde Marruecos hasta el Valle de la Bekaa en el Líbano y el centro sur de Afganistán, y estas drogas ilícitas, gran máquina de lavado, luego después en los centros financieros del anglosionismo, fundamentalmente Londres y Washington, y hablan de los puntos. Yo he sacado 5 puntos de todo este documento del año 99. Ahí está, mira, ahí está. Justamente, ese es pues me lo he estado leyendo entero y lo he resumido en 5. Querían crear un gran foro del Medio Oriente para el futuro. Punto 2, un grupo de asistencia para la democracia, lo que ellos llaman democracia. Es democracia lo que hay en Siria ahora. Para el gran Oriente Medio. Detrás estaría la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, entre otras, y las fundaciones alemanas Konrad Adenauer y la Friedrich Ebert Stiftung. También crearían una gran fundación, les encanta lo de las fundaciones, porque a través de las fundaciones se desvía dinero de maravilla. Una gran fundación para la democracia en el Oriente Medio. Punto 4, un gran grupo de alfabetización de Oriente Medio, es decir, alfabetización, adoctrinamiento. Y punto 5, el proyecto de microfinanzas, es decir, dinerito sí, pero poquito, y para que os pongáis un telar o un taller, porque la gran industria es la que pone la anglosfera y la que os hace explotar a trabajadores de Gran Oriente Medio a sueldos y en condiciones laborales penosas.
¿Quién se opuso a ese gran proyecto del Gran Oriente Medio en el año 2004? Siria, curiosamente. Siria mantuvo la postura de negación y de rechazo y respondió entonces, en el 2004, el presidente de Siria: no tenemos un problema y si lo tenemos, no queremos su ayuda para resolverlo. ¿Quién estaban a favor? Evidentemente, los palmeros, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Qatar, eran súper favorables a establecer desde el 2004 una democracia. Por eso es tan democrático Arabia Saudita, es tan democrática Jordania, Qatar, Egipto y los países del Golfo. Son la democracia en sí. ¿Qué pasó también en el 2016? Y por eso este acelerón que ha habido ahora. En el 2016, recordemos, hubo la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, las primeras. Y él tenía otro plan para Oriente Medio que no era exactamente el del Gran Oriente Medio. Un plan que pasaba por los acuerdos Abrahams de un gran Israel engrandecido y unos países árabes aceptando los planes del gran Israel. Ante la venida del Trump 2.0, lo que han hecho es acelerarlo todo esto, acelerarlo y decir, no, vamos a ver cómo es posible y sobre todo la dejación de funciones que ha habido por parte de militares, porque si Al-Assad realmente decía de no querer combatir, podrían haber dado un golpe de Estado a los militares y decir vamos a combatir por nuestro pueblo y no refugiarme bajo el paraguas ruso o entregarme o irme a Irak como han hecho todos los demás. Los maletines, los Samsonite con dólares, han ido desde Tel Aviv y desde Washington directamente hacia Damasco, sí o sí. Luego, las mordidas de territorio que ya estaban presentes, por eso los cese el fuego no son verdaderas paces, sino los tratados de paz que terminan con un vencedor y un vencido, esos son tratados de paz de verdad, lo demás son compases de espera. Israel ha ido destruyendo, junto con la OTAN, a través de estos marionetas falsos salafistas, que muchos de ellos no son ni árabes. Es decir, muchos de ellos, de estas banderas negras, son de los antiguos países soviéticos del Cáucaso y el problema ahora se lo va a plantear también. Por eso Rusia está teniendo ahora un verdadero compás de espera y viendo qué va a pasar con estos cuando dejen Siria. Van a volver a Tayikistán, a Azerbaiyán, a Uzbekistán, porque gran base de todos estos terroristas de la marca de champú, de HTS, son de esas nacionalidades caucásicas. Perdón, ahí te interrumpo. Curiosamente, el plan que tienen los estrategas de Donald Trump ya medio publicado es reforzar la presencia de Estados Unidos, ¿dónde crees? En Asia Central. ¿Y cómo? Pues ahí está Tayikistán, Turkmenistán. ¿Y cómo? Pues no sé, creo que le estás dando al clavo, Javier. Claro, justamente es que por eso te digo que el castillo de naipes se ha derrumbado porque hay unos planes muy ciertos y muy seguros y escritos desde por parte de la angloesfera y que no ha habido reacción como tenía que haber habido desde el 2015, que podía haber caído el régimen de Assad entonces, como tú bien has indicado y como hemos explicado, desde los ataques que estaba sufriendo desde el 2011. Pero la realidad es que se ha mantenido, pero no ha habido ni la ayuda económica por parte de China, muchas palabras de China para el pueblo sirio, pero la ayuda económica jamás ha llegado. La ayuda real de Irán con el nuevo gobierno titubeante de escuchar las voces en Irak de los clanes pro-israelíes y en Estados Unidos escuchar a ver si les aprueban un nuevo plan de rebajar sanciones y de a ver cómo nos enamoriqueamos de los Estados Unidos,
porque en el fondo tienen fascinación muchos líderes iraníes por Estados Unidos, increíble pero cierto. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Las alternativas. Pues permíteme que las he visto en 5 posibilidades, posibles escenarios. El primer escenario, la creación de eso que llaman República Democrática, a ver si es verdad, Siria. Lo veo poco viable, porque si bien esto sería apoyado por Turquía, por Rusia, por Estados Unidos, por la Unión Europea, y preservaría la integridad de Siria, han hecho tanto mal y tanto daño y tanta balcanización que por muchos tambores y banderas que se saquen a decir ha muerto el régimen de Al-Assad, lo que ha muerto es Siria. Y esta ficción de República Democrática Siria y esta ficción de mantener la integridad de este primer escenario no lo creo factible. El segundo escenario es, en parte del territorio de Siria, en parte, crear una República Islámica de Siria a través del grupo champú Hayat Tahrir al-Sham, que formaría la columna vertebral del nuevo gobierno. Sepamos que Siria era el país árabe que tenía la mayor población femenina universitaria. ¿Van a seguir pudiendo estudiar las mujeres con este régimen salafista moderado de la marca de champú Hayat Tahrir al-Sham? Y además, ¿qué relación va a tener si dice que no tiene enemistad con Israel? Claro, ¿cómo va a tener enemistad con Israel y con Estados Unidos si es su Frankenstein? El punto número 3, la posibilidad número 3 sería, y esta es factible, es crear un Estado antichiita en Siria bajo el control de Israel. Control indirecto, aunque fuera. Y por lo tanto, su doctrina se basaría en una orientación anti-Irán, el bloqueo como plataforma para un asalto futuro a Irán, el bloqueo del movimiento chiita libanés Hezbollah y la aprobación y la privación, de todo el apoyo logístico y militar por parte de Teherán. Esa es una posible posibilidad, valga la redundancia. El cuarto escenario es la creación de la República Federal de Siria, otra ficción. Que esto es lo que dicen las administraciones de Estados Unidos mientras que la están balcanizando y creando pequeños estados títeres. Esto ya vemos cómo terminó la Libia implosionada, cómo ha terminado Irak con K y cómo va a terminar Siria. Y el quinto y último escenario es el que más temo y el que más creo que es factible dentro del horror para el pueblo sirio, que es la división y la desintegración de Siria. División y desintegración porque si la oposición y los escorpiones que hay dentro de Siria actualmente no llegan a un acuerdo y empiezan a picarse, como van a empezar a picarse, la guerra civil en Siria se intensificará, lo que acabará por conducir al colapso total. Porque, a ver, el grupo de champú, el HTS, no es en realidad un grupo único. Ha surgido de numerosos grupos, algunos de los cuales son ciudadanos, como ya hemos visto, de otros países. Otros son extremistas y están en guerra entre sí. Los vecinos de Siria, Israel y Turquía, tienen planes muy agresivos para la integridad territorial de Siria. Israel quiere un pedazo de Siria y Turquía también. Hoy el régimen sionista anunció que ya el acuerdo del año 74, bueno, Israel y los acuerdos de Naciones Unidas es una antítesis. El acuerdo del 1974 ha terminado y tiene la intención no solo de quedarse con los Altos del Golán como territorio israelita, recordemos que fue una ocupación que viene desde la Guerra de los 6 días del año 67 y una anexión unilateral desde el año 1981. Pues bien, están incorporando los 15 kilómetros de la franja de distensión o de disuasión que estaba controlada por el ejército sirio, árabe sirio, pero que ya evidentemente está en manos israelíes. Lo que es seguro es que los grupos armados que pronto formarán gobierno necesitan algo que yo siempre señalo con los dedos y con las palabras: dinero
para gobernar el país. Y los recursos del petróleo y los recursos del gas más importantes están bajo ocupación de Estados Unidos y en el este de Siria. Y por lo tanto, esto va a ser un desafío para Estados Unidos, va a ser un desafío para Turquía, va a ser un desafío para Israel y una tremenda preocupación para los sirios que sigan permaneciendo en territorio sirio. ¿Qué será de Siria y de su gente? Pues teniendo en cuenta que Damasco es una ciudad que tiene más de 4.000 años de antigüedad, es una de las ciudades más antiguas del planeta, que ha sido habitada continuamente por pueblos arameos, asirios, griegos, romanos, incluso persas, bizantinos, árabes, otomanos, franceses y finalmente Siria. Ha sido un baluarte contra el reino de Israel en la antigüedad, contra las conquistas de los mongoles, contra las conquistas de los cruzados. Ha sido la encarnación del Oriente Próximo. La cuarta ciudad santa del Islam, que tanto se rasgan las vestiduras islámicos de un lado y de otro y que hacen tan poquito por sus lugares santos. Sí hace por el dinero, eso las élites islámicas lo saben bien. Es una encrucijada, ha sido encrucijada Damasco entre África, Arabia, Persia y el lejano Oriente. Y han vivido durante siglos cristianos, suníes, chiitas, alauitas, judíos. Ahora todo eso ha desaparecido. Los yihadistas a sueldo de la CIA y del MI6, Erdogan con sus sueños de resucitar el imperio otomano y Netanyahu con su idea del gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates, todo esto ha hecho que realmente, ¿qué será del pueblo sirio? Pues mucho me temo que va a ser hambre, destrucción y dolor para el pueblo sirio. Como siempre, espléndida la explicación, la investigación, nos has hablado, has hecho una disección, no sé si estés de acuerdo conmigo, permíteme la palabra, una disección, además de un cadáver de una nación, y en esa disección pues vas haciendo el estudio de la disección que se llama autopsia, y nos vas mostrando que parte de los órganos de ese cadáver pues no son más que el terror, la ocupación, e incluso la situación palestina, que tiene mucho que ver con la caída de Bashar al-Assad, porque pues los deja desamparados, porque deja desamparado a Hezbollah, por ejemplo. Irán pierde su corredor que fue implacable durante los últimos 15 años para armar a Hezbollah, para reforzarlo, lleno de dinero, de financiación, de armas, de asesoría militar, que corría por Siria y llegaba al Líbano, ahora ya no lo tiene. Creo que toda esta explicación de este cadáver llamado Siria, ojalá resucite en algo que defienda al pueblo, pero como tú lo dices, lo vemos no solo difícil, sino que el proceso de resucitamiento, resurrección, va al contrario, va a resurgir pues un megamonstruo, probablemente hecho por escorpiones que se pican a sí mismos, porque lastimadamente la mayoría de periodistas en los medios de comunicación pues no investigan o no son tan cultos, pero cuando anuncian que ha caído Siria, pues uno se pregunta, cuando has visto de cerca todo esto, pues que cayó, porque Siria está caído, fragmentada, llena de escorpiones, unos contra otros, los de Damasco contra los de los kurdos contra los que no están tan a favor del Kurdistán, más aparte los que están financiados por Turquía, más aparte otros afines al financiamiento de Turquía, pero que no están a favor de Turquía. Bueno, y abajo en el sur, las tropas de Estados Unidos, los altos del Golán. O sea, es y sigue siendo un infierno. Javier, gracias por traernos esto. ¿Qué sigue? ¿Cómo acabamos? La nueva guerra Omni, ¿qué nos falta, Javier? Y la obra, seguramente que tendrás una interpretación ahí fantástica, y fantástica en el término de fantasía, pero de fantasía en el término más
más etimológico, que viene de fantasma. A ver, Javier, perdóname. Pues sí, desde el sábado 7 de diciembre, Alea Yacta es para la muerte de Siria, porque ese sábado 7 de diciembre, en la cumbre de Doha, que he comentado antes, ahí era casi como un ultimátum por parte de Rusia, de que el presidente ruso Vladimir Putin ya estaba preparando el asilo a Assad en Moscú, pero se buscaba un entendimiento entre las fuerzas sirias del gobierno, o lo que pretendía Rusia, con las fuerzas de la oposición legítima, es decir, con esos reformistas no militantes, eh, con esos reformistas no terroristas. Pero todo eso ya es pasado, y de ahí la cara que sacó y el lenguaje corporal de enfado que sacó Lavrov cuando dijo que Assad debe negociar con la oposición legítima que tú has dicho antes. Él quería decir, aunque los medios occidentales lo han puesto como si estuviese blanqueando a los terroristas, no, es que Siria tenía y tiene una oposición a Assad que no es terrorista, pero esos son los que también han sido silenciados. Se ha optado por la vía del caballo de Troya de los 20.000 barbudos, de la marca de Hayat Tahrir al-Sham, la mafia salafí yihadí, o por otra, porque de estas mafias ha habido muchas financiadas por Qatar, por la OTAN y por Tel Aviv, como Rent al-Yihadí. Yo cuando supe del término Rent al-Yihadí, me suena a alquiler de un yihadí. Renta yihadí, aparte de los del champú HTS, Hayat Tahrir al-Sham, también estaba algo organizado por la inteligencia militar turca, la Rent al-Yihadí. Pero todo esto con dinero catarí, con dinero de la OTAN, es decir, Estados Unidos, Unión Europea, y con dinero y fuerzas de Tel Aviv. La realidad es que el ejército árabe sirio no solo ya estaba destrozado tras 13 años de guerra, tenía una podredumbre sistémica. Assad nunca desplegó por completo su ejército para contrarrestar las embestidas, entre otras cosas, los propios bombardeos que hacía Israel cuando le venía la gana. Teherán y Moscú lo intentaron hasta el último momento, pero ya he dicho los movimientos que ha habido en septiembre y en octubre. Septiembre, los movimientos del nuevo presidente de Irán, las advertencias de Irán a la concentración de tropas. Los rusos, como tú bien has dicho, sabían de esta concentración. Hombre, si están concentrándose vía satelital, se ve, pero si Assad no hace nada y busca su retiro dorado sin una respuesta al pueblo, aparte de no hacer nada para impedir la creciente atrofia y el colapso de las fuerzas armadas árabes del ejército de Siria, Assad no hizo nada para frenar a Israel. Por lo tanto, tras la caída de Alepo, quedó claro que Assad no tenía intenciones reales de permanecer en el poder. Y eso sí, el salvarse y su familia y el pueblo, como vulgarmente se dice, que les den. Así que empezó a entablar conversaciones diplomáticas con la oposición y organizar la salida segura de las tropas de Siria por parte de Rusia. Y Rusia decir, si el ejército SAA y el presidente sirio no lucha, nosotros nos vamos a arriesgarnos a seguir luchando. La realidad es que entre todos la mataron y ella sola se murió. Las bases de los rusos, pues bien, me dicen analistas y amigos rusos, bueno, las pueden sustituir por bases en Libia, por bases en Argelia, que por cierto Argelia es socio del BRICS, bases en Egipto, pero la realidad es que el primer golpe, un Kursk 2.0, se lo han llevado los rusos en territorio de Siria. Y la supuesta victoria para Occidente, veamos en qué queda ese nido de escorpiones. Y la tragedia va a ser para el pueblo sirio, para Palestina, que se va a completar, evidentemente,
parte del genocidio y el desplazamiento de la población gazatí y cisjordana veamos a qué parte de Asia, y la realidad es que la tragedia de Siria es la tragedia de una nueva guerra ovni. Cuando ya hago guerra ovni, guerra contra todos, ¿contra quiénes? Contra todo lo que se estaba formando del BRICS y de los BRICS Plus, porque con esto la CIA y el MI6 e Israel están socavando no solamente Siria, están socavando esta unión de los BRICS y más allá. Y mucho me temo ese corredor de transporte norte-sur, el INSTC, cuyos principales protagonistas son Rusia, Irán y la India. Veremos cómo queda. Veremos cómo queda la iniciativa de la Franja y de la ruta BRI. Veremos cómo sigue o no sigue Erdogan como Turquía, país asociado a estos BRIC, teniendo en cuenta que, como yo ya he dicho hace muchísimos meses, confiar en Erdogan para los BRICS es meter un caballo de Troya. Eso sí, Rusia le estaba agradecido también en parte porque le ha servido de apoyo y retaguardia y financiación en la guerra en Ucrania. Claro, cuando vemos todo esto, vemos que por una parte van los intereses de los gobernantes y por otra los intereses de los pueblos. Y pienso cómo los que llaman terroristas unas veces son utilizados, y solo termino antes del cuadro con 3 frases. La de Jake Sullivan, que fue asistente de Hillary Clinton, que dijo textual: Al Qaeda está de nuestro lado en Siria, al principio de la guerra de Siria. Es decir, Jake Sullivan, asistente de Hillary Clinton, Al Qaeda está de nuestro lado. James Jeffrey, enviado especial a Siria durante el gobierno de Trump, por no solamente tocar el tema de los demócratas, en el 2018-2020 dijo de la marca de champú HTS, Hayat Tahrir al-Sham, lo dijo James Jeffrey, enviado especial a Siria durante el gobierno del primer Trump. Es HTS un activo para la estrategia de Estados Unidos en Idlib. Y un tercer punto, la posición de China. La posición de China, no sé cómo va a desarrollar esta ruta de la seda, si cada vez se le está cayendo Oriente Medio en su contra. No han aprendido nada los chinos de cuando intentaron mantenerse en la cumbre de Bandung desde el año 55 como neutrales, como no alineados. Pues la realidad es que en el mundo o te alineas o te alinean, porque si no te neutralizan, como se neutralizó el movimiento de los no alineados desde el año 55. Estamos viendo que para derrotar a una hidra hegemónica, a un nido de escorpiones, no bastan las posturas de los flower power. Y vayamos al cuadro. Gracias, Javier. Pues bueno, ahí por ahí veíamos una fotografía que ya no viste, que creo que era importante. La mencionaste al principio. Mira, ahí está Hafez al-Assad, el papá de Bashar al-Assad, llegando a la Unión Soviética entonces. Y bueno, pues qué importante es saber historia, ¿no? Qué importante es no perder la memoria. También lo mencionaste al principio y bueno, solo quería rescatarlo. Ahí está Hafez al-Assad con algunos soviéticos o rusos, como le quieras llamar. Pero bueno, pues vámonos directamente a... Primero nos enviaste una caricatura y esa caricatura está, creo que, muy elocuente. ¿Qué es? Explícanos y luego nos vamos a la hora. Pues la extraje de un tuitero, de un miembro de X, en la cual vemos como el rebelde moderado, el hombre fuerte, el nuevo califa de Siria,
no deja de estar amarrado con correa de Netanyahu, que por una parte tiene un palo estilo bate de béisbol y por otra le agarra el cuello con una cadena y salen de un bar de licor, es decir, de una licorera, y es donde se ve el juego porque claro, todos estos yihadistas no atacan a Netanyahu, no atacan a Israel, atacan en Occidente y en los países árabes que se les resisten, que ya porque sean repúblicas laicas, como era Libia, como era Siria, como es o hasta ahora ha sido Argelia, porque apunto también hacia Argelia, o como era Egipto con Nasser. Y la realidad es que atacan a los regímenes laicos, protectores de multitud de religiones conviviendo, atacan a Occidente cuando les conviene, cuando no les pagan las coimas suficientes, los señores prostituidos de Occidente, y luego jamás atacan al Estado de Israel, prefieren atacar e ir sunitas, si es que se les puede llamar sunitas, contra chiitas, si a los del otro lado, muchos de ellos, fascinados por Washington y por Wall Street, se les puede llamar chiitas también. Claro, y hay que recordar que tu marca de champú HTS pues empezó no ayer, sino en el 2007, además producto de varios híbridos. Yo recuerdo que se enfurecía, pues los defensores, nos enfurecíamos todos los de la justicia porque para que no se incluyeran en las listas de los terroristas, el ISIS o Al Qaeda, versión Irak y el Levante, que invadieron también Siria, pues se cambiaban de nombre y entre esos nombres está Al-Nusra, y de Al-Nusra pues sale justamente este señor y luego cambian a Tahir y luego al-Sham y luego Tahir al-Sham y entonces esto es un cachondeo verdaderamente canibalesco y criminal. Gracias, Javier. Y ahora sí, pues la obra, ¿qué ves en la obra? ¿Por qué esta obra? Adelante, te escuchamos. La obra tiene el título en inglés de Destruction, Destrucción. Es un óleo de un pintor británico, Thomas Cole, que es el cuarta pintura, el cuarto óleo de una serie de 4, evidentemente, y es la penúltima pintura de lo que él llamó el recorrido, el curso del imperio, en referencia a la caída del gran imperio romano. Como era de esperar, vemos en esta obra, que es un óleo de 99,7 de ancho por 161,3 centímetros de largo, es decir, altura 99,7, largo 1,61,3, está expuesto en el museo, está en Nueva York, en la Sociedad Histórica de Nueva York, y como vemos, ahí se refleja lo que es la destrucción y lo que es la acción perversa del ser humano cuando le dominan las pasiones más bajas y los instintos más bajos. Es decir, la ambición humana, las disputas y las ansias de poder han llegado a tal nivel que se reflejan en el cuadro. El paisaje es similar a los de la serie. En este vemos mayores vistas al río que los otros tres. Se ven flotas de los enemigos navegando en las aguas, un puente que cruzaba el río ha sido destrozado, en su lugar se ha constituido un paso improvisado que a duras penas sostiene a los soldados o a los simples habitantes aterrorizados. Hay mucho humo en la escena, diferentes focos de fuego, esculturas quebradas en pedazos, lo que suelen hacer los terroristas, destrozar las obras de arte y la historia para reconstruir una nueva historia desde cero. Vemos en el lateral derecho una cabeza rota que probablemente perteneciese a una escultura de un antiguo héroe. Ha sido decapitada, como suelen decapitar estos terroristas tafkiríes, y le falta una de sus manos. Ha sido mutilada, como suelen mutilar estos terroristas tafkiríes. Se da, por tanto, una destrucción total, y a esto algunos lo llaman liberación.
Más cerca del espectador vemos a una joven. Si nos centramos a buscar más cerca del pintor, más cerca del espectador, perdón, vemos a una joven que intenta lanzarse al agua. Se intenta lanzar al agua, pero un soldado la agarra por la ropa reteniéndola, porque hay muchos suicidios ante el horror insoportable. Hay muchos heridos y fallecidos por doquier, y lo que vemos en este cuadro es que la esperanza se ha perdido, porque reina la destrucción. Thomas Cole podría representar, en este caso, el saqueo de Roma, pero yo lo saco del la propia temática del pintor original, el saqueo de Roma por parte de los bárbaros, y puede ser exactamente una Gaza saqueada en Palestina, puede ser una Siria saqueada por parte de los bárbaros, y vemos detalles sutiles del pintor. Ese puente improvisado que mencionábamos antes, podemos ver que hay dos banderas, una de color rojo en el puente improvisado donde antes vamos a ver la acumulación de personas. Pues con un detalle muy pequeño, pues si se puede observar viendo la obra original, hay dos banderas, una de color rojo, la otra de color verde. Estoy pensando en los colores rojo y verde, los mismos colores de las túnicas de los niños en otra anterior pintura. Vemos que se pelean por un juego con barcos, y esos mismos niños que en la anterior pintura eran niños, ahora ya son mayores y pelean de verdad. Es decir, cómo el occidente globalista afuza las rivalidades internas dentro de los pueblos, dentro de los estados, para crear guerras civiles previas a la balcanización y a la destrucción y a la aniquilación de los estados nacionales. Todo por poder, destruyendo cuanto tocan a su paso y dejando víctimas y víctimas y víctimas inocentes en el camino. Quería sacar este cuadro porque de la misma manera que el pintor refleja este horror de la destrucción, en este caso una escena del Imperio Romano, se puede transponer a una escena diaria, cotidiana, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Yemen, en Siria y en todo lo que estos escorpiones planean y planifican desde instituciones think tank y de pensamiento, como la institución que creó estos planes del Gran Oriente a través de estos escritores que he citado durante mi intervención y que habéis puesto parte del documento, una de las versiones, la del 2000, si mal no recuerdo, la del 2004. Excelente, como siempre, muchísimas gracias siempre, Javier, y esperemos que, pues, antes que la paz, la investigación, la conciencia, la dignidad no se pierdan entre los pueblos, porque si no, la guerra, además de haber sido ganada, sería implacablemente ganada, porque cuando los pueblos del mundo que observan este tipo de obras me refiero no a la que trae, sino a lo que vemos en Siria, son engañados, pues entonces la guerra ha sido ganada perfectamente, porque no hay ningún atismo ni siquiera de voluntad por saber realmente que hay otras versiones, otras visiones, y no solamente vemos lo que pasó. Cae Siria, se muere Siria, cuando está programado desde hace mucho tiempo. Javier, un abrazo, hermano, muchísimas gracias por estar aquí, y por favor, ustedes que están en cualquier parte del mundo y que nos ven, pues compartan esto, no solo el link, no solo que se suscriban, sino compártanlo de viva voz con sus familiares, con sus amigos, coméntenlo, porque de lo que se trata aquí es de buscar alternativas ante las mentiras de los grandes medios de comunicación, que más allá de los medios de comunicación, pues se fabrican las narrativas con las que pensamos, con las que comprendemos al mundo, con las que amamos incluso a nuestras familias, y creo que eso es muy importante, ir construyendo conocimiento, ir construyendo reflexión, ir construyendo sabiduría, porque desde ahí
pues observamos a nuestros hijos, a nuestras sociedades, a nuestros barrios, a nuestros países o a lo que ustedes quieran, pero con esa forma de ver el mundo es con la que amamos, con la que hablamos con el otro, y es muy importante revisarla constantemente para no caer en las garras de estos escorpiones, Javier. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima, gracias como siempre.